Una foto familiar de 1910 captura un rostro aterrorizado, pegado contra una ventana superior. Una mujer tratando desesperadamente de llamar la atención mientras la familia posa ajena afuera. Cuando Margaret descubre esta imagen fantasmal en el ático de su abuela, su investigación descubre cuerpos enterrados y una red de tráfico humano. 4 jóvenes inmigrantes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio. ¿Quién era la mujer en la ventana? Algunas fotos capturan mucho más que solo un momento. Guardan secretos, misterios y a veces cosas que no podemos imaginar. Lo que estás a punto de escuchar es la verdadera historia de una fotografía que cambió todo para una familia 100 años después de que alguien la tomó. Esta es una historia sobre el descubrimiento, volverse obsesionado con algo y la aterradora verdad que a veces se esconde justo frente a nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras escalofriantes historias que te mantendrán despierto por la noche. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las tranquilas calles de Cedar Rapids, Iowa. Margaret Chen organizó cuidadosamente antiguas fotografías en la mesa del comedor de su abuela. Era 2010 y había heredado la casa de su difunta abuela junto con décadas de cosas familiares. Margaret era una bibliotecaria de 34 años que amaba investigar la historia familiar. Se tomó una semana libre del trabajo para clasificar innumerables cajas que llenaban el ático. Su abuela, Eleanora Whitman, había sido la encargada de los registros familiares. Guardó cuidadosamente fotografías, cartas y documentos que datan de los años 1800. Entre todos los tesoros había una fotografía familiar formal que inmediatamente llamó la atención de Margaret. La fotografía en tonos marrones mostraba a la familia Whitman posando frente a su elegante casa victoriana en 1910. 5 miembros de la familia estaban alineados de manera rígida. El padre, Thomas Whitman, su esposa, Catherine, sus 3 hijos y lo que parecía ser un amigo o un pariente lejano. Margaret examinó la fotografía con el ojo agudo de alguien entrenado en investigación histórica. La composición era típica de esa época, formal y escenificada, con todos mirando directamente a la cámara con rostros serios. La casa victoriana detrás de ellos era majestuosa, con su porche envolvente, lujosos trabajos de madera y un jardín perfectamente ordenado. Todo parecía perfectamente normal para una exitosa familia estadounidense a principios de siglo. Dejó la fotografía a un lado y siguió revisando la colección. Pasaron horas mientras organizaba documentos por década, haciendo pilas ordenadas de certificados de nacimiento, licencias de matrimonio y recortes de periódicos. La tarde de otoño se estaba oscureciendo cuando decidió tomar un descanso y observar la fotografía de 1910 más de cerca bajo la brillante luz de la cocina. Margaret sacó una lupa que había heredado, junto con todas las demás cosas, y comenzó a examinar cada detalle de la imagen. Notó los elegantes detalles del vestido de su tatarabuela, los trajes formales que llevaban los hombres y el perfecto estado de las paredes exteriores de la casa. Fue entonces cuando notó algo extraño en la ventana frontal de la casa, en la esquina superior derecha. Apenas visible a través del reflejo en el vidrio, parecía haber un rostro. Al principio, Margaret pensó que era simplemente un reflejo o tal vez uno de los miembros de la familia. Se había movido durante el largo tiempo que tomaban las fotografías en esa época. Pero a medida que ajustaba la lupa y cambiaba el ángulo de la luz, el rostro se volvió más claro.
Definitivamente era una persona, pero no una de las 5 personas posando afuera. Era alguien más, alguien que observaba desde dentro de la casa. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había pasado años estudiando viejas fotografías, y algo sobre esta figura oculta no se sentía bien. El rostro parecía ser el de una joven, pálida y delgada, con círculos oscuros alrededor de los ojos. Pero lo que más le molestaba a Margaret era la expresión. No era curiosidad o un leve interés en la fotografía que se estaba tomando afuera. Era miedo. Durante los siguientes días, Margaret se obsesionó con la fotografía. La escaneó en alta calidad y utilizó un software de edición de fotos para hacer que el área alrededor de la ventana fuera más brillante y clara. Cuanto más trabajaba con la imagen, más claro se volvía el rostro oculto. Definitivamente era una joven, probablemente en sus últimos años de adolescencia o en sus 20s, y parecía estar presionando su rostro contra el cristal como si intentara llamar la atención de alguien. Margaret comenzó a investigar la historia de su familia más seriamente. Visitó la sociedad histórica local, revisó viejos directorios de la ciudad y hasta localizó a familiares sobrevivientes que podían tener información sobre la familia Whitman en 1910. Lo que descubrió comenzó a pintar un cuadro inquietante. Según los registros de la ciudad, Thomas Whitman había sido un empresario exitoso que poseía varias propiedades alrededor de Cedar Rapids. Era conocido en la comunidad como una persona importante, activa en la política local y organizaciones benéficas. Sin embargo, Margaret también encontró varias entradas curiosas en periódicos locales de esa época. Había breves menciones de problemas domésticos en la casa de los Whitman, aunque no se dieron detalles. Más perturbadoras fueron las historias del hospital a las que logró acceder a través de sus conexiones en la biblioteca. Entre 1908 y 1912 hubo varias ocasiones en las que jóvenes mujeres fueron admitidas en el centro psiquiátrico local, todas listando a Thomas Whitman como la parte responsable. Las mujeres fueron descritas como personal doméstico que sufría de histeria y trastornos nerviosos. La investigación de Margaret adquirió un sentimiento de urgencia a medida que comenzaba a armar una historia más oscura. Descubrió que Thomas Whitman tenía una reputación por contratar a jóvenes inmigrantes como personal doméstico, a menudo chicas que no tenían familia en América y hablaban poco inglés. Estas mujeres trabajarían para la familia Whitman durante periodos que abarcaban desde varios meses hasta algunos años antes de desaparecer de todos los registros. El avance llegó cuando Margaret encontró una carta manuscrita, escondida dentro de una antigua Biblia que había pertenecido a su tatarabuela. Catherine, la carta, fechada en 1911, era de Catherine a su hermana en Chicago. En ella, Catherine expresaba su creciente preocupación por el trato de su esposo hacia el personal doméstico. Escribió sobre escuchar llantos y gritos desde los cuartos de los sirvientes a altas horas de la noche, y la insistencia de su esposo de que nunca subiera al tercer piso de su casa. Thomas ha cambiado, escribió Catherine con su cuidadosa caligrafía. Habla de disciplina y orden, pero temo que hay algo más oscuro en juego. Las chicas que vienen a trabajar para nosotros llegan con esperanza y se van rotas, si es que se van. Le he preguntado sobre Mary.
la chica irlandesa que trabajó para nosotros la primavera pasada. Y él afirma que regresó a su familia en Boston, pero encontré sus pertenencias escondidas en el sótano. Las encontré y tengo miedo. Las manos de Margaret temblaban mientras leía la carta. Mary regresó inmediatamente a la fotografía y estudió el rostro en la ventana con nuevos ojos. ¿Podría ser Mary, la chica irlandesa de la que Catherine había escrito? Estaba atrapada en la casa tratando de pedir ayuda mientras la familia posaba para su retrato afuera. Las implicaciones eran horribles. Si las sospechas de Margaret eran correctas. Su tatarabuelo había mantenido a mujeres jóvenes en contra de su voluntad, posiblemente sometiéndolas a abuso o algo peor. El retrato familiar, formal que pretendía mostrar una imagen de respetabilidad y éxito, había capturado accidentalmente evidencia de sus crímenes. Margaret contactó al Dr. James Morrison, un fotógrafo forense que se especializaba en el análisis de imágenes históricas. Se reunió con él en su oficina en el centro de Cedar Rapids, en una gris mañana de noviembre. La fotografía original, cuidadosamente protegida en una funda archivable. El Dr. Morrison era un hombre delgado y metódico en sus 50, que había trabajado en numerosos casos sin resolver para agencias de la ley en todo el Medio Oeste. Examinó la fotografía bajo varios tipos de luz y usó equipo especializado para analizar la densidad y composición de diferentes áreas de la imagen. Esto es definitivamente un rostro humano, confirmó después de una hora de análisis. La posición y la forma en que la luz cae sobre los rasgos descartan cualquier posibilidad de que sea un reflejo o error del proceso fotográfico. Alguien estaba deliberadamente posicionado en esta ventana y parece estar en algún tipo de angustia. El Dr. Morrison señaló detalles específicos que había observado. Fíjate en cómo están posicionadas sus manos contra el vidrio. Esto no es una observación casual. Esto es alguien tratando de llamar la atención. Y mira su boca. Parece estar abierta, como si estuviera gritando. Aunque, por supuesto, no podemos escuchar lo que podría haber estado diciendo. Armada con esta confirmación profesional, Margaret sintió la necesidad de llevar su investigación más lejos. Contactó al departamento de policía de Cedar Rapids y fue referida a la detective Lisa Rodríguez, quien se especializaba en casos fríos. La detective Rodríguez era inicialmente escéptica. Después de todo, Margaret le pedía que investigara un crimen que podría haber ocurrido hace más de un siglo. Sin embargo, el interés de la detective se despertó cuando Margaret le mostró las fotografías mejoradas y la carta de Catherine Whitman. Hemos tenido casos en los que la evidencia histórica ha llevado al descubrimiento de crímenes previamente desconocidos, explicó la detective Rodríguez. Y si hay víctimas, merecen que se cuenten sus historias independientemente de cuánto tiempo haya pasado. La detective Rodríguez organizó un estudio de radar de penetración terrestre en la propiedad donde alguna vez estuvo la casa de los Whitman. La mansión victoriana original fue demolida en la década de 1960 y reemplazada por un pequeño complejo de apartamentos. Los propietarios actuales, curiosos sobre la historia de la propiedad, dieron permiso para el estudio no invasivo. Margaret se encontraba en el estacionamiento en una fría mañana de diciembre, observando cómo los técnicos movían el equipo de radar por el suelo en cuadrículas cuidadosas. El proceso era metódico y requería tiempo, con el equipo prestando especial atención a áreas que habrían estado debajo de la fundación de la casa original. Por la tarde, los técnicos hicieron un descubrimiento perturbador.
El radar detectó varias cosas inusuales en el suelo consistentes con tumbas sin marcar. Las áreas inusuales se ubicaron en lo que habría sido el patio trasero de la casa, cerca de donde los registros históricos indicaban que alguna vez hubo un pequeño cobertizo de jardín. Encontramos al menos 4 disturbios distintos en el suelo, informó el técnico principal a la detective Rodríguez y a Margaret. La profundidad y el tamaño de estas áreas inusuales son consistentes con sitios de entierro humano. Parecen haber estado intactos desde que fueron creados, lo que sería consistente con su cronología. El descubrimiento envió ondas de choque a través de la pequeña comunidad de Cedar Rapids. Los periódicos locales se hicieron eco de la historia y Margaret se encontró en el centro de una tormenta mediática que nunca había anticipado. El titular del Cedar Rapids Gazette decía: foto familiar conduce al descubrimiento de la escena del crimen de un siglo de antigüedad. Margaret luchaba con la repentina atención y el peso de lo que había descubierto. Su tranquila semana de ordenar recuerdos familiares había llevado al posible descubrimiento de múltiples asesinatos. Se sintió incapaz de dormir, atormentada por el rostro en la ventana y la idea de lo que esas jóvenes mujeres debieron haber soportado. La doctora Sarah Williams, una antropóloga forense de la Universidad de Iowa, fue traída para supervisar el proceso de excavación. Le explicó a Margaret que incluso después de un siglo era posible recuperar evidencia significativa de los sitios de entierro. Los huesos se preservan bien en el suelo de Iowa, explicó la doctora Williams mientras caminaban alrededor del sitio de excavación. Podremos determinar la edad, el sexo y la causa de muerte. En muchos casos, si hubo trauma en los huesos, podremos documentarlo. Y los efectos personales, como joyas, cierres de ropa, trabajos dentales, pueden ayudarnos a identificar a las víctimas. La excavación comenzó en enero de 2011, llevada a cabo con el cuidado y la precisión de una excavación arqueológica. Margaret visitaba el sitio regularmente, impulsada por la necesidad de ser testigo de la recuperación de estas víctimas olvidadas. Cada día traía nuevos descubrimientos que pintaban un cuadro cada vez más horrendo de los crímenes de Thomas Whitman. El primer esqueleto completo fue el de una joven, probablemente en su adolescencia tardía. Fue enterrada vistiendo un vestido simple con botones de latón y se encontró un relicario alrededor de su cuello. Dentro del relicario había una fotografía de una pareja de ancianos, presumiblemente sus padres. La doctora Williams determinó que la joven había sufrido múltiples fracturas en las costillas y el cráneo, lo que indica un abuso físico severo antes de su muerte. Este nivel de trauma sugiere una violencia sostenida durante un periodo prolongado, explicó la doctora Williams a Margaret y a la detective Rodríguez. No fue un solo incidente, fue un abuso sistemático que finalmente llevó a su muerte. A medida que continuaba la excavación, se recuperaron 3 cuerpos más. Todas eran jóvenes, todas mostraban signos de trauma físico y todas habían sido enterradas apresuradamente en tumbas poco profundas. Los efectos personales encontrados con los cuerpos incluían cartas escritas en varios idiomas, irlandés, gaélico, italiano y lo que parecía ser polaco. Estas cartas, al ser traducidas, contaban historias desgarradoras de jóvenes que habían venido a América en busca de vidas mejores, solo para encontrarse atrapadas en una pesadilla. Una carta encontrada con la tercera víctima era particularmente inquietante, escrita en italiano
y dirigida a mi familia, mi querida familia, decía, estoy escribiendo esto en secreto, escondida en el lugar donde nos mantienen. El hombre que prometió trabajo y seguridad se ha convertido en nuestro carcelero. No se nos permite salir y aquellos que intentan lo son severamente castigados. Temo que nunca volveré a ver mi hogar. Si algo me sucede, sepan que traté de ser valiente. Margaret se dio cuenta de que el rostro en la ventana, la mujer que ahora creía que era Mary, la chica irlandesa mencionada en la carta de Catherine, pudo haber sido la única víctima en dejar evidencia fotográfica de su cautiverio. El retrato familiar formal destinado a mostrar el éxito y la respetabilidad de Thomas Whitman había documentado accidentalmente uno de sus crímenes. La investigación reveló que Thomas Whitman había utilizado su posición en la comunidad para aprovecharse de mujeres inmigrantes vulnerables. Les ofrecía empleo a través de redes de otros irlandeses, italianos y polacos, prometiendo buenos salarios y condiciones de trabajo seguras. Sin embargo, una vez que las mujeres llegaban a su casa, se encontraban prisioneras, obligadas a trabajar sin paga y sujetas a abusos físicos y sexuales. La investigación de la detective Rodríguez sobre los registros históricos reveló que Whitman tenía conexiones con varias otras familias prominentes en el área que podrían haber estado involucradas en esquemas similares. La explotación de trabajadores domésticos inmigrantes era aparentemente más generalizada de lo que nadie había sabido anteriormente. Lo que estamos viendo aquí es una forma temprana de trata de personas, explicó la detective Rodríguez en una conferencia de prensa. Estas mujeres fueron atraídas a Cedar Rapids con falsas promesas y luego mantenidas contra su voluntad y finalmente asesinadas. El hecho de que esto haya pasado desapercibido durante más de un siglo es un testimonio de la vulnerabilidad de las comunidades inmigrantes durante este periodo de la historia estadounidense. Margaret se enfrentó a la realidad de que la historia de su propia familia estaba entrelazada con estos horrendos crímenes. Luchaba con la culpa, a pesar de saber que no tenía responsabilidad por las acciones de su ancestro. El descubrimiento había puesto patas arriba su comprensión de su legado familiar. Se puso en contacto con comunidades descendientes de inmigrantes irlandeses, italianos y polacos en Cedar Rapids, ofreciéndose a ayudar a identificar a las víctimas y devolverlas a sus familias para un entierro adecuado. La respuesta fue abrumadora, con docenas de familias presentándose con historias de ancestros que habían desaparecido tras venir a trabajar en hogares estadounidenses. A través del análisis de ADN y la investigación genealógica, la doctora Williams y Margaret pudieron identificar a 3 de las 4 víctimas. Mary O'Brien, la chica irlandesa mencionada en la carta de Catherine, y probablemente el rostro en la ventana, fue identificada a través de registros de Ellis Island y comparación de ADN con parientes vivos en Irlanda. Su sobrina nieta, Kathleen O'Brien Murphy, viajó desde Dublín para asistir a su reentierro. Durante más de un siglo, nuestra familia se preguntó qué le había pasado a Mary, dijo Kathleen entre lágrimas en el servicio conmemorativo. Sabíamos que se había ido a América, pero luego sus cartas dejaron de llegar. Ahora sabemos que nunca nos olvidó. Estaba tratando de volver a casa hasta el final. Las otras víctimas identificadas fueron Sofía Rossetti, una joven de 18 años del sur de Italia, y Anna Kowalski, una joven de 20 años de una pequeña aldea cerca de Cracovia. Ambas tenían parientes vivos que fueron notificados a través de los servicios consulares de sus respectivos países. La cuarta víctima permaneció sin identificar, pero fue enterrada junto a las otras
en una sección del cementerio Oak Hill de Cedar Rapids, donada por la ciudad. La lápida decía: hermana desconocida, no será olvidada. Margaret donó la fotografía original de 1910 a la Sociedad Histórica de Cedar Rapids, donde se convirtió en la pieza central de una exposición sobre inmigración y explotación en Iowa a principios del siglo XX. La exposición atrajo visitantes de todo el mundo, muchos de los cuales tenían historias similares de ancestros que habían desaparecido tras inmigrar a América. La historia tuvo efectos profundos más allá de la comunidad inmediata. Historiadores de la inmigración comenzaron a investigar casos similares en todo el Medio Oeste, lo que llevó al descubrimiento de varios otros casos de explotación sistemática y asesinato de trabajadores domésticos inmigrantes. El caso se convirtió en un referente para las discusiones sobre justicia histórica y las historias ocultas de las comunidades inmigrantes de América. Margaret eventualmente regresó a su trabajo como bibliotecaria, pero también se convirtió en defensora de los derechos de los inmigrantes y la justicia histórica. Estableció la Fundación Mary O'Brien, que proporciona recursos para la investigación genealógica y la identificación de víctimas en casos históricos de explotación de inmigrantes. Cada fotografía cuenta una historia, dijo Margaret en una entrevista con el Cedar Rapids Gazette un año después del descubrimiento. A veces esas historias son bellas celebraciones de familia y logros, pero a veces preservan evidencia de injusticia y sufrimiento que necesita ser sacada a la luz, sin importar cuánto tiempo haya pasado. La Fundación trabajó con agencias de la ley en todo el país para desarrollar protocolos para investigar crímenes históricos, particularmente aquellos que involucraban poblaciones vulnerables que podrían no haber tenido los recursos o las habilidades lingüísticas para denunciar abusos en el momento en que ocurrieron. La doctora Williams continuó su trabajo forense, pero también se involucró en programas de capacitación para oficiales de la ley sobre cómo reconocer e investigar crímenes históricos. Enfatizó la importancia de tomarse en serio cualquier evidencia, sin importar cuán antigua, que pudiera arrojar luz sobre injusticias pasadas. La ciencia nos da las herramientas para hablar por aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos, dijo. Cada esqueleto que recuperamos, cada artefacto que analizamos, es una oportunidad para restaurar la dignidad a alguien cuya historia fue truncada. El caso también llevó a cambios en la forma en que las sociedades históricas y museos abordaban sus colecciones. Muchas instituciones comenzaron a revisar sus archivos fotográficos con nuevos ojos, buscando evidencia potencial de crímenes históricos o explotación que se habían pasado por alto durante décadas. La detective Rodríguez, ahora jubilada, habla ocasionalmente en conferencias de la policía sobre la importancia de la cooperación interdisciplinaria para resolver casos fríos. Ella atribuye las habilidades genealógicas y la persistencia de Margaret, combinadas con técnicas forenses modernas, como clave para resolver un caso que había permanecido oculto durante más de un siglo. Este caso me enseñó que la justicia no tiene un periodo de prescripción, dijo Rodríguez. Cuando recuperamos los restos de las víctimas y contamos sus historias, honramos su memoria y proporcionamos cierre para sus familias, incluso si ese cierre llega 100 años después. Margaret guardó solo un artículo de la colección de su abuela, un pequeño relicario de plata que había pertenecido a su tatarabuela, Catherine. Dentro, colocó una fotografía de las 4 víctimas identificadas, restauradas a la dignidad a través de un entierro y recuerdo adecuado. Llevó el relicario como un recordatorio diario de la responsabilidad que conlleva preservar la historia familiar. La obligación de contar la historia completa, no solo las partes que reflejan bien a nuestros antepasados.
El complejo de apartamentos, que ahora se encuentra donde una vez estuvo la casa de los Whitman, instaló una placa conmemorativa cerca de la entrada. Dice, en memoria de Mary O'Brien, Sofía Rossetti, Anna Kowalski y su hermana no nombrada. Víctimas de explotación y violencia son recordadas y honradas. Sus historias no serán olvidadas. Cada año, en el aniversario del descubrimiento, Margaret visita el memorial con flores y fotografías de las víctimas.